los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, decreto presidencial de militarización de parte del país se enfrenta al gobierno central con los alcaldes. Llegaron de visita los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar la violencia estatal en 40 días de paro. En coincidencia con la llegada de la CIDH, Duque anuncia reforma a la policía. Reforma a la justicia es un escándalo, dicen funcionarios de la rama sobre proyecto que impulsa el gobierno. Hoy se reportaron 539 muertos por COVID-19 en Colombia, nuestra segunda peor cifra en esta pandemia. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, la selección argentina ya está en Barranquilla, por supuesto liderada por Lionel Messi, pero no vino Franco Armani y sigue dando positivo por COVID-19. Tendría 2 cambios en la nómina con relación al partido en el que empató frente a Chile. Colombia, penúltimo día de trabajos en Barranquilla y atención porque habló Wilmar Barrios, podría ser novedad en la titular. Dramático este momento en el que el golfista español Jon Rahm, quien lideraba el Memorial Tournament, fue notificado de tener COVID-19 y fue obligado a retirarse de la competencia. El máximo responsable de lo acaecido es sin duda el presidente Duque y el gobierno que preside. Aquí está, esta es la imagen del día, la interrupción de la negociación entre el gobierno y el Comité del Paro que se produjo a las 5:30 de esta tarde. El gobierno atribuye la interrupción de las negociaciones a una decisión unilateral de los miembros del comité, pero este insiste en que el gobierno se resiste a reconocer lo acordado en 3 semanas de negociación con el comité anterior. El hecho es que por el momento la mesa está rota. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El decreto presidencial de militarización de una parte del país tiene enfrentados hoy al gobierno central con los alcaldes. El ministro de Justicia amenazó con sanciones a los mandatarios locales que no cumplan lo ordenado por Duque. Tensa situación. Quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Cuando Iván Duque anunció el decreto de militarización de una parte del país el pasado 28 de mayo, no les dio ninguna opción a los alcaldes y gobernadores. Simplemente los mandatarios locales debían cumplir lo que él mandaba. Somos tropas del Ejército Nacional. Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia. Sin embargo, juristas expertos en convenciones de derechos humanos firmadas por Colombia, como Gustavo Gallón, conceptuaron que el decreto que enfrenta a los militares con los manifestantes es inconstitucional y asegura que tanto alcaldes como gobernadores tienen la obligación de desobedecer el decreto de militarización porque por encima de este está la Constitución. Conflicto de esta magnitud. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha continuado dialogando con los jóvenes que se mantienen en las protestas para tratar de desactivarlas. Pero este fin de semana se conoció un audio del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en el que pide no hacerle caso al mandatario local. Queridos empresarios, les ruego un favor, no se dejen enredar con ese decreto que sacó el alcalde. Por favor, no se dejen engañar. Vamos a actuar como tiene que ser. Ruiz se refería a este decreto de Ospina en que se adoptan garantías para la construcción de acuerdos y se institucionaliza la mesa de diálogo. El ministro, saliendo de la Casa de Nariño, volvió a desautorizar al alcalde de Cali en video. Decisiones con decretos posteriores de algunas autoridades locales, como las alcaldías de Cali y Jumbo, desconocen la orden presidencial de levantar y evitar el bloqueo de las vías. Y amenazó con sanciones a los mandatarios locales que no cumplan lo ordenado por Duque. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si estas conductas dan lugar
a adoptar acciones disciplinarias o administrativas. Otro jurista de reconocida fama profesional en el país, el profesor de Derecho Ramiro Bejarano, opinó que es Ruiz y no los alcaldes el que está incurriendo en ilegalidades porque se tomó atribuciones que no le corresponden. El ministro de Justicia pretende sustituir al Consejo de Estado descalificando el decreto que dictó el alcalde de Cali. Pero además de eso pretende sustituir a la Procuraduría enjuiciando y sancionando al alcalde. Eso no puede suceder sino en una dictadura. A la interrupción de los diálogos de la mesa del gobierno con el Comité del Paro, ahora se suma la peligrosa situación de un enfrentamiento entre los alcaldes y la presidencia de la República. Esta mañana llegó una parte de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. A los lados de la avenida 26 había peatones recibiéndolos con banderas. Y mientras esto pasaba, el presidente Duque, en una ceremonia de ascensos de la policía, anunció la reforma a esta institución. En una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional que programó el gobierno Duque justo para hoy, el mismo día en que llegaba a Bogotá una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el presidente Duque sorprendió al país con el anuncio de que ordenará una profunda transformación de la policía. Aseguró que le dio la orden al ministro de Defensa y al director nacional de esa institución, general Vargas, para que presenten el proyecto de modernización del cuerpo policial. Que se expida un decreto que modernizará la estructura orgánica de la Policía Nacional, sobre todo para fortalecer la política de defensa, protección y tutelaje de los derechos humanos. La transformación de la policía se basará en 10 puntos, entre los cuales está la creación de una dirección de derechos humanos, cuyo jefe no pertenecerá a la institución. Se creará la Dirección de Derechos Humanos, que esté en todas las áreas y en la transversalidad de sus funciones. El proyecto también contempla un nuevo estatuto disciplinario, reestructuración de la Inspección General y un sistema de recepción de quejas y denuncias ciudadanas. El próximo 20 de julio presentemos el proyecto de ley de un nuevo estatuto disciplinario policial que modernice aquel que ya tiene 15 años de existencia. En los anuncios presidenciales estuvo una norma que ha debido regir en todo tiempo y lugar: el legal y legítimo uso de la fuerza con la incorporación de prácticas y estándares internacionales. El presidente añadió el anuncio de que se reglamentará el uso y tenencia de las armas. Bajo el principio del monopolio de las armas en el Estado, fortalecer nuestras normas en lo que tiene que ver con uso, porte y comercio de armas menos letales. Se profesionalizará la carrera policial y habrá más incentivos y reconocimientos, además de que se abrirán espacios para la participación ciudadana. Abriremos espacios de escucha a la ciudadanía y a sectores de la academia, con universidades y organismos internacionales, para nutrir esta discusión sobre la modernización y transformación hacia el futuro de los servicios de policía. Las modificaciones incluirán el cambio de imagen física del uniforme, que será azul, y de la presentación de los agentes. Hace más visible el nombre del agente de policía, su distinción y placa, su rango, pero sobre todo le permite al ciudadano tener la información completa de quien está en los servicios en las calles. Cuando el presidente terminaba sus anuncios y la ceremonia de ascensos, la primera parte de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llegaba a Bogotá. Algunos manifestantes se apostaron sobre la avenida 26 con banderas de Colombia para darles la bienvenida. Esta noche llegó la presidenta de la comisión, Antonia Urrejola, y otros 2 comisionados. Mañana iniciarán las reuniones en medio de un gran dispositivo de seguridad. Esta tarde se rompieron las negociaciones entre el gobierno y el Comité del Paro. El consejero oficial Emilio Archila responsabilizó de la suspensión a los voceros de las protestas, pero el presidente de la CUT asegura que el gobierno está dilatando la negociación. Después de 3 semanas de conversaciones entre el gobierno y los miembros del Comité Nacional del Paro para llegar a un acuerdo que lograra instalar oficialmente una mesa de negociación, hoy ambas partes se levantaron de la mesa. Según el consejero para la estabilización y líder del gobierno en las reuniones, Emilio Archila, el Comité del Paro fue el que rompió las negociaciones. El Comité Nacional del Paro ha decidido suspender unilateralmente la interlocución con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional refrenda su voluntad de diálogo.
debe explicarse que el Gobierno Nacional también dilata la negociación del pliego de emergencia. No quiere negociarlo. Hacerlo implicaría negociar peticiones que conllevan obligaciones sociales para beneficiar a millones de colombianos. Por su parte, el presidente de la CUT, Francisco Maltés, dijo que los miembros del comité decidieron levantarse ante el incumplimiento del gobierno y los abusos policiales en las marchas pacíficas. El gobierno decidió, en actitud que rechazamos, hacer uso desmedido de la fuerza pública, que ha producido a la fecha 77 homicidios, 1.246 heridos, 2.808 detenidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual y 74 ojos perdidos. Archila dijo que el Comité Nacional del Paro decidió levantarse de la mesa porque, entre otras cosas, el gobierno no quiso firmar un borrador del preacuerdo al que se había llegado el pasado 24 de mayo y que contenía, según el consejero, todas las solicitudes del comité. Ese texto nunca se pensó para ser firmado así como estaba, sino que era un borrador para seguir el trabajo. Para el gobierno, los miembros del paro quedaron en deuda con el país. El Comité Nacional del Paro ha dejado al país en mora de soluciones y sin haber condenado los bloqueos. Sin embargo, el Comité Nacional del Paro acusó al gobierno de ser el culpable de la difícil situación en Colombia. El máximo responsable de lo acaecido es sin duda el presidente Duque y el gobierno que preside. Su afán de acoger la orientación de no negociar con el Comité Nacional de Paro. Mientras el Comité Nacional del Paro manifestó que el próximo jueves anunciarán qué decisión tomarán después de la ruptura de la mesa, el gobierno aseguró que seguirá hablando con los sectores que no representan a los miembros del paro. El procurador provincial de Facatativá, que está al occidente de Bogotá, resolvió censurar las acciones en redes sociales de los concejales a través de una carta que les envió sin mencionar como respaldo ninguna norma conocida. Juliana Ramírez. Mónica, él tiene como foto de perfil en su usuario de WhatsApp una fotografía suya con camiseta y logo de la policía. Y cuando le pregunté sobre la base legal de su petición, me bloqueó momentáneamente. Dios y patria, señoras. Facatativá, Cundinamarca, que ha sido uno de los principales puntos de concentración de las manifestaciones durante el paro nacional, ahora protagoniza una polémica por cuenta de una orden del procurador provincial de esa ciudad, Fernando García, que pretende coartar la libertad de expresión del Consejo. A fin de que se abstengan de participar en cualquier acto, provocación, publicación en redes sociales o instigación a la población para que participe en actos que alteren el orden público en general, en el marco del paro nacional que se adelanta en el país. Es de entender que hay una responsabilidad en las redes sociales referente a nuestras publicaciones, pero también existe el artículo 20 de la Constitución que habla de la libre expresión. Y siento yo que más antes de ser concejal, yo soy un ciudadano más afectado por algunas de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Y nosotros nos debemos a la gente, a la comunidad, a la gente que nos eligió. No estamos de acuerdo es en que quiera perfilar nuestras redes sociales. Yo hoy genero una voz de protesta, porque como concejal hemos acompañado fielmente el paro nacional. No hemos acompañado ningún tipo de bloqueo y no estamos de acuerdo con los bloqueos, pero el paro nacional lo hemos venido apoyando desde mucho antes del 28 de abril. Y seguiremos apoyando las marchas pacíficas. Noticias 1 le consultó a la Procuraduría General de la Nación y esta aseguró que no es una directriz nacional, sino una actuación concreta que corresponde únicamente a la línea de la Procuraduría Provincial de Facatativá, liderada por Fernando García, a quien también consultamos para conocer qué argumentos jurídicos soportaban la pretendida censura. Mi duda es si usted puede censurar las actuaciones de los alcaldes y concejales y si me puede explicar el contenido de su decisión. Le colocamos al final sin perjuicio de ejercer el libre derecho a la protesta de manera pacífica. Le colocamos así para tener la precaución de no vulnerar el derecho a la protesta. El procurador García, quien también tiene entre sus funciones investigar a la fuerza pública, nunca le facilitó a Noticias 1 las normas jurídicas que sustentaban su censura y tampoco si tener o haber tenido familiares en las fuerzas militares motivó su decisión. Soy respetuoso de este documento que emana del Ministerio Público, pero también debo ser respetuoso con mis compañeros concejales, quienes consideren que se les está violando algún derecho. De hecho, el concejal David Perdigón radicó una tutela con el fin de suspender la orden de censura del procurador.
La policía ha presentado ante los jueces de control de garantías a supuestos vándalos o terroristas a los que no se les pueden imputar actos de vandalismo ni terrorismo, lo que los abogados defensores ven como una campaña de falsos positivos. Enrique Tapias. Mónica, en su mayoría han sido capturas fallidas, es decir, procedimientos que los jueces deciden no aprobar por incumplir con las condiciones que la ley establece. En consecuencia, los capturados han terminado libres. Desde que inició el paro el 28 de abril, la policía ha hecho capturas que en la mayoría de casos terminan en un desgaste para el sistema judicial, pues los detenidos recuperan su libertad porque los procedimientos quedan mal hechos e injustificados según los jueces que las han examinado. Está capturado por estar huyendo la vida. O al menos un número importante de las capturas que se hicieron el 28 de abril fueron declaradas ilegales, y fueron declaradas ilegales porque era evidente no solamente los errores policiales, sino que se trató de actos deliberados para restringir la libertad de los manifestantes. El penalista Mario Urquijo señaló que la Fiscalía está dando instrucciones para judicializar a los manifestantes por delitos graves y con el fin de generar resultados se están haciendo capturas injustificadas como una manera de amedrentamiento contra los manifestantes. Se está entonces imputando delitos como terrorismo, tentativas de homicidio, obstrucciones de vías a las personas que participan en la protesta social, inclusive sin estar realizando hechos directamente asociados a esa clase de violencia. Estos falsos positivos judiciales, como lo denominan algunos penalistas, han llevado incluso a que jueces ordenen la investigación de los policías por los procedimientos irregulares, como en la captura de 11 jóvenes en Soacha el pasado 29 de mayo, aparentemente en flagrancia, pero que quedaron en libertad un día después. Asimismo, se ordena la compulsa de copia para que se investigue la actuación de los agentes captores de la Policía Nacional, quienes suscribieron el informe de captura en flagrancia. Lo mismo ocurrió con la captura de este joven músico por supuestamente llevar 25 bombas Molotov. Sin embargo, horas más tarde y con varios videos como prueba, se pudo establecer que se trató de un intento de montaje judicial. Se combinó al representante de la Fiscalía General de la Nación para que se compulse copias ante la Policía Nacional de Colombia a fin de que se investigue al patrullero que signa el informe de captura en flagrancia, dadas las irregularidades encontradas en el mismo. Otro caso documentado le pasó a un joven músico a quien la policía, luego de golpearlo, lo obligó a grabar un video aceptando ser un vándalo. Un día después recuperó su libertad gracias a que se estableció que su captura fue ilegal. El ministro de Defensa trinó ayer sobre la captura de 19 jóvenes de Palmira, pero el procedimiento fue declarado ilegal hoy por un juez de control de garantías, ante quien la policía no pudo probar la vinculación de ellos a ningún delito y menos al de terrorismo. Víctor Ballestas. Mónica, el juez ordenó investigar a los policías, devolver las motos y bicicletas incautadas. La Fiscalía no solo no apeló, sino que retiró su solicitud de imputación y medida de aseguramiento, y todos quedaron en libertad, defendidos por la primera línea jurídica. Ayer, durante la madrugada, un grupo de uniformados de la policía irrumpió en el sector conocido como la Y de Llano Grande, en Palmira, Valle del Cauca, punto que fue acaparado por más de 30 días por jóvenes manifestantes. Se ve que los pelados manifestantes tenían un cambuche. Según el reporte de la policía, allí se inmovilizaron 5 motocicletas, se encontraron bombas Molotov y capturaron a 19 jóvenes de la primera línea. Sin embargo, aunque el propio ministro de Defensa, Diego Molano, describió el hecho como un logro en sus redes sociales, hoy en audiencia un juez declaró ilegales sus capturas y los dejó en libertad. Se enviará compulsa de copias para la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta conducta, en este caso de agresión, de exceso de la fuerza pública. Casos como este y un cúmulo de llamados de auxilio que se han hecho visibles, sobre todo en redes sociales, espacio que ha tomado impulso en el marco del paro nacional para denunciar violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y de civiles que disparan contra manifestantes, generó que los penalistas Miguel Ángel del Río y Augusto Campo, reconocidos en casos de relevancia nacional, tomaran la decisión de unirse para crear la primera línea jurídica. Ser un grupo de choque jurídicamente hablando, armados sí de la Constitución y la ley, para auxiliar, para asesorar a estos jóvenes que están siendo arbitraria y abusivamente judicializados, capturados, maltratados, aislados y muchos desaparecidos. En los primeros 3 días se atendieron más de 100 casos y se logró la libertad de más de 25 jóvenes en Colombia. ¿Cómo se llama?
aunque no ha sido un trabajo fácil teniendo en cuenta el número de casos que se denuncian diariamente, sumado al estigma de defender previa verificación en comité, a los que algunos sectores extremistas califican desde vándalos hasta terroristas por protestar. La iniciativa ha generado la solidaridad y el apoyo de muchos que se han sumado, no solo abogados. Al día de hoy son más de 3.000 personas. Médicos, psicólogos, ingenieros y, como le digo, incluso estudiantes, ¿no?, que ávidos de participar, de ser protagonistas del lado bueno de la historia, nos están ayudando. ¿Por qué? Porque esto merece una atención integral. Todo ha sido financiado por el momento del bolsillo de cada uno de los inscritos, aunque se está trabajando en crear un espacio en el que se puedan recibir donaciones, teniendo en cuenta el alto costo que se genera al asumir una defensa jurídica. Para brindar un aporte a esta apuesta social que se está realizando en el país. Nosotros como abogados tenemos una función social que debemos cumplir. Las detenciones arbitrarias y procedimientos irregulares que se han denunciado en el marco del paro nacional podrían generar en poco tiempo una ráfaga, esta vez de demandas en contra del Estado. Señora gente, ¿quiénes son esa gente? Prensa de Estados Unidos. Los autores de los disparos contra la amiga y los policías que los escoltaban aseguran que lo que disparaban es lo que ellos y el mercado llaman armas no letales, categoría en la que se incluyen varias del SMAT. Pero un experto explica que unas y otras, más allá de su nombre, son letales y que su uso en las calles debe ser castigado. Las inquietantes imágenes de uniformados del SMAT disparando contra manifestantes desde septiembre de 2019, cuando empezaron las primeras protestas, hasta hoy han sido justificadas por las autoridades con el argumento de que las armas que usan los agentes son permitidas y se adecúan a la normatividad internacional de derechos humanos, entre otras razones, porque sus implementos no son letales sino disuasivos. Lo que es una bala traumática, si ustedes observan, es una bala de goma. Una pistola de fuego tiene en el interior de su cañón un canal de estrías que le permite al proyectil un alcance efectivo de 50 a 70 metros según el arma. Las pistolas traumáticas, en cambio, no superan los 12 metros, lo que hace que no tengan precisión. Un alcance efectivo como de 8 a 10 metros efectivo. Ya después de ahí de ese metraje, la dirección del proyectil es muy descoordinada. Sin embargo, y pese a sus características aparentemente inofensivas, las pistolas no letales, como las disparadas por algunos uniformados del SMAT, también pueden causar la muerte. Prensa. Lo que no se dice oficialmente, de acuerdo con los expertos, es que cuando las armas traumáticas se disparan a corta distancia, pueden convertirse en mortales. Las escopetas, por ejemplo, que utilizan SMAT, o las armas que utilizan SMAT, o armas no letales como estas, tienen un metraje de fábrica considerado que no se pueden disparar antes de. ¿Por qué? Porque si nos disparamos a ese metraje, pueden considerarse armas letales. En confrontaciones registradas en Cali, Bogotá y Buga, Valle del Cauca, se han presentado al menos 30 casos de jóvenes con heridas graves en sus ojos y en otras partes de su rostro, causadas aparentemente por armas no traumáticas. El concepto de armas no letales no está, son armas ABL, armas de baja letalidad. ¿Por qué? Porque por un mal uso, si yo sé, por ejemplo, lo lesiono acá, de cerca a 3 metros, puede ser letal. Pero si yo por ejemplo, a 15, 20 metros, como se observó en el video de la persona en Cali que disparó, esa goma no le hace absolutamente nada. Jiménez, quien además es instructor, explica que las armas no letales, que son muy parecidas a las de fuego, están hechas en un material que se conoce como SAMAC, una aleación de aluminio, magnesio, zinc y cobre que no les permiten adaptaciones. En este caso encontramos que es una pasta reforzada, que son materiales distintos a los de las armas de fuego. Las armas traumáticas son de venta libre en Colombia y sus exportaciones son legales. Su comercio genera más de 10.000 empleos y por su importación se pagan impuestos superiores al 19%. Los propietarios civiles de estas armas, que en su mayoría practican tiro deportivo, deben presentarles a las autoridades que lo requieran el manifiesto de importación, la factura de compra y no tener antecedentes penales. Pero pueden usarlas y portarlas argumentando necesidades de defensa personal. La reforma a la justicia que presentó el Consejo Superior de la Judicatura se transformó en el Congreso poco a poco en un monstruo de 1000 cabezas. Eduardo López Júquer. Mónica, varios funcionarios sin identificar le metieron mano al texto original. Si se aprueba lo que está ahí, la justicia se enfrentaría al caso institucional, a un caos, según los analistas.
El proyecto de reforma a la justicia que promueve el ministro Wilson Ruiz y el propio presidente Duque ha despertado las alarmas por los cambios casi personales que se han ido incluyendo en el tránsito por el Congreso. Es sencillamente desastroso para el país. La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Estela López, que inicialmente presentó el proyecto, hoy se opone a él, por lo que quedó allí, porque confunde administración con el ejercicio de la justicia. Que ya la Corte Constitucional, a través de la sentencia 285, definió que debía haber un órgano de administración y que los jueces se deben dedicar a la tarea y a la responsabilidad única de administrar justicia. Los jueces y fiscales se unieron para señalar que eliminar requisitos para ser magistrado de alta corte, fiscal o procurador general, reviste un riesgo alto y desconoce los méritos de quienes sí saben ser jueces. Imagínense lo que puede pasar si la vida, los bienes, la libertad, el trabajo, el futuro, una decisión tan importante, tan crucial para la vida, esté en manos de una persona que no cuenta ni con la capacidad, ni con la experiencia, ni con el conocimiento, ni la experticia para así decidirlo. Ex magistrados de la Corte Constitucional se declararon sorprendidos por las propuestas burocráticas que contiene esta reforma. Crea para la Defensoría del Pueblo un defensor en cada municipio más un defensor público. Multiplíquelo por el número de municipios de Colombia. La reforma también limitaría la independencia de la justicia y afectaría al ciudadano de a pie. Con normas inconstitucionales aumenta la privatización de la justicia, incrementando los costos para que los pobres no puedan acceder a ella. Analistas calculan en 800.000 millones de pesos anuales el costo que deberá pagar el país con la creación de la nueva burocracia. Colombia, que firmó el fin de la guerra hace 5 años, está en los últimos lugares en el índice de paz, lo que indican los indicadores. El tanque de pensamiento Vision of Humanity acaba de publicar su índice global de paz, en el que le da a Colombia la posición 140, a 139 puestos debajo de Islandia y 108 de Costa Rica, pero 23 puestos mejor que Afganistán y 16 de la República Democrática del Congo. Esto indica que los acuerdos ya están hechos trizas. Esto es lo que indican los indicadores. Ya en proceso de apertura, todo el planeta del comercio se rehabilita y vuelve a ser necesario repasar el proceso para hacer un pago o una consignación en el exterior. El mundo financiero desde hace mucho dejó de reducirse a la presencialidad y desde un celular o computador es posible hacer transacciones no solo a nivel nacional sino internacional. Operaciones que únicamente deben realizarse desde una entidad bancaria reconocida que tenga una red de bancos aliados en todo el mundo y que dé la tranquilidad de que el dinero enviado llegará de manera rápida y transparente a su destino final. Los datos que debe tener a la mano son los siguientes: nombre completo del beneficiario, número de cuenta, nombre del banco en el exterior y el código SWIFT de la entidad donde usted tiene su cuenta. Cabe precisar que el SWIFT es un código alfanumérico que identifica a la entidad financiera que recibirá el giro también. Ahora bien, si va a realizar la transacción a algunos de estos países, tenga en cuenta los siguientes códigos. Estados Unidos tiene el SWIFT o el ABA y este tiene 9 dígitos y no es necesario tener ambos, solo uno. Europa tiene el código IBAN que contiene entre 16 y 34 dígitos. Canadá tiene, por ejemplo, el Transit que tiene solamente 5 dígitos. Los costos de una transacción financiera internacional varían dependiendo de la entidad, pero son en dólares y por ello usted deberá tener en cuenta no solo la tasa del cambio, sino si el costo también tiene incluido el IVA. Ya regresamos con el final de una historia de abuso sexual en familia. Este es Noticias 1, la red independiente.
La mayor parte de los ataques sexuales contra niños sucede en casa y el perpetrador resulta ser siempre o casi siempre un miembro de la familia. Por eso la mayoría de estos abusos permanecen en silencio o emergen años después, pero nunca es tarde. Dayana Cruz. Mónica, la Secretaría de la Mujer de Bogotá acaba de integrar a su red de apoyo a una fundación que se especializa en la terapia para esos casos que las familias quieren olvidar, pero cuyo silencio destruye con el tiempo de las víctimas que no denunciaban para no causar problemas familiares. Isabel fue víctima de abuso sexual a los 9 años. Un primo aprovechó la confianza familiar y su inocencia para convertirla en su víctima. Esta temible situación duró 3 largos años. Él sí me agarraba a la fuerza, me cogía, me desnudaba a la fuerza. Intentaba penetrar a mí a la fuerza, pero yo era una niña, yo creo que fue todo eso, porque para mí fue un abuso total. Para mí me abusaron no solamente, me abusaron mentalmente, físicamente. Después de esta experiencia traumática, Isabel no fue capaz de denunciar a su victimario por miedo, para no crear un conflicto entre familias. Un día decidió contarles su pena a sus padres, pero el victimario nunca recibió castigo. En el transcurso de los años sí se fue, digamos, volviendo este dolor en algo interno muy duro, en lo cual mi juventud se llenó de muchas cosas, muchos sufrimiento, intentar matarme varias veces. Hace un año Isabel supo de la existencia de la Fundación Reprograma Tu Corazón, a donde acudió para recibir apoyo. Mi corazón de una forma, mi mundo de una forma en que Sandra me ayudó a encontrarme. Fue un proceso, yo ya llevo con ella más de un año y fue un proceso el cual lo lloré, lo sufrí con ella al lado, con ella superando todo esto, perdonando al hombre que me abusó. Reprograma Tu Corazón es un centro privado que ha sido admitido para integrar la red de apoyo de la Secretaría de la Mujer que funciona en Bogotá, y en donde se brinda asesoría jurídica, social y psicológica a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de abusos sexuales. Según datos de la Fundación, el 70% de quienes piden ayuda son mujeres víctimas de abusos sexuales que tienen en común que se silenciaron durante varios años por miedo a la denuncia, al denunciante y a la reacción de quienes las rodean. Las mujeres tienen toda la oportunidad de escribir de una manera gratuita. Si te sientes identificada, si has sido una mujer abusada, maltratada en cualquier contexto, porque ojo, el abuso no es solamente el sexual. Este año, en su primer trimestre, hubo 158 feminicidios en el país y la Fiscalía recibió 14.711 denuncias por violencia intrafamiliar y 3.877 por violencia sexual, según el informe elaborado por Reprograma Tu Corazón. Hoy Colombia tuvo su segunda peor cifra de muertos en la pandemia, 539. 935 corresponden a personas entre los 40 y 60 años. Es decir, el virus está atacando a más gente más joven y más agresivamente, teniendo como epicentro a Bogotá. Camilo Galán. Mónica, de los casi 92.000 muertos que acumula el país en la pandemia, casi 20.000 han sido en Bogotá y la tercera parte de ellas en solo 3 localidades: Kennedy, Suba y Engativá. Hoy nuevamente el porcentaje de ocupación de camas UCI para pacientes COVID en Bogotá aumentó. La cifra al último corte da cuenta de 98.1% de ocupación, el más alto en lo que va de pandemia. Es decir que en estos momentos en la capital del país solo hay 44 camas disponibles para la atención de pacientes COVID de las 2.262 reportadas. De estas 2.218 camas ocupadas, cerca de 1.000 están intentando salvarles la vida a pacientes entre 40 y 60 años. Otras, como el grupo entre 70 y 79 años, que en su mayoría ya se encuentran vacunados, ocupan tan solo 168 camas de cuidados intensivos. Las muertes, según el grupo etario que registra Bogotá en lo que va de pandemia, también aumentan. Según los registros del Observatorio de Salud, en el grupo de edad entre 30 y 39 años, 490 personas han muerto. Entre 40 y 49 años, 1.132. Y entre 50 y 59 años, 2.759. De los 19.659 fallecidos que reporta Bogotá, la localidad que más aporta a esta cifra es Kennedy, con 2.642 muertes, seguida de Suba con 2.573 y Engativá con 2.279. Otro registro en el que Bogotá gana lugares es la cifra de contagio por millón de habitantes comparado con otras grandes capitales del mundo.
En casos, Bogotá tan solo es superado por Buenos Aires, Madrid, Miami y Brasilia, mientras que en el número de muertes por millón de habitantes ocupa el sexto lugar con 2.522. Ante el aumento en los casos en la ciudad, la clínica Fundación Cardioinfantil se declaró hoy en alerta roja hospitalaria y les pide a los usuarios no asistir si no se trata de una verdadera urgencia vital. El personal asistencial, la infraestructura, las camas, los ventiladores y los puntos de oxígeno han llegado a su capacidad máxima, incluyendo toda la capacidad de ampliación dispuesta para esta pandemia. Hoy Bogotá registró 125 muertes y 8.450 casos positivos en 24 horas. Otros 20.000 estudiantes universitarios podrán acceder este semestre a los créditos educativos del ICETEX para un total de 150.000 cupos en todo el país, una quinta parte de ellos en Bogotá. Los estudiantes universitarios colombianos que cuentan con créditos con ICETEX para pagar sus matrículas tienen noticias que reducirán sus preocupaciones económicas en este segundo semestre del año 2021 que se iniciará en breve. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, anunció la prórroga hasta diciembre de este año, de un lado, y la ampliación de cupos, del otro, del Plan Especial de Alivios para el pago de las deudas que tengan los alumnos de universidades. La cobertura del plan se amplió en 20.000 cupos que se suman a los que ya existen. Los más de 130.000 jóvenes que hoy disfrutan de un auxilio lo verán extenderse de manera automática hasta esta fecha. Y también nos permitirá aumentar el número de personas que se cobijen por este plan. Concretamente, los estudiantes de centros de educación superior podrán aumentar los plazos del crédito que ya tengan, aspirar a nuevos créditos con requisitos mínimos y dejar de pagar durante un tiempo las cuotas sin que los intereses crezcan de manera desmesurada, entre otros beneficios. El primero, la interrupción temporal de pagos sin causación de nuevos intereses. El otorgamiento de nuevos créditos con cargo al Fondo de Garantía Codeudor, lo cual hace que las personas no tengan que tener un codeudor persona natural. La ampliación de plazos, lo cual conduce a una reducción del valor mensual que pagan por los créditos. Y finalmente, la reducción al IPC de la tasa de interés de aquellos jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que no hacen parte del programa de subsidios de la Nación. Los lugares en donde ha habido mayor acogida del plan de alivios del ICETEX son Bogotá, 34.565 universitarios beneficiados. Valle del Cauca, 8.610. Atlántico, 8.062. Antioquia, 5.696. Y Santander, 4.820. Los estudiantes interesados en acceder a los auxilios deben ingresar al portal de ICETEX o comunicarse con las líneas telefónicas en Bogotá 746-7018 y línea nacional 018-916-821. Antes de la pandemia había sido descrito el síndrome de la cabaña, en el que el paciente de psicología se sentía viviendo en 4 paredes. Pero la situación real ha exasperado la imaginaria y ahora lo padecen muchos más. En Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Compensar presenta la sección Bienestar Integral. Experimentar el síndrome de la cabaña es como estar aislado en una casa, es sentir miedo de salir a la calle con la sensación de que algo malo pueda ocurrir, una reacción defensiva por parte de una persona ante la situación inesperada como la pandemia. La mejor manera de hacerle frente es buscando refugio en su casa y en su familia. Se da a partir de un confinamiento, de un espacio donde una persona tiene que estar mucho tiempo confinada. ¿Sí? O que no puede establecer muchas relaciones interpersonales. Aunque este fenómeno no puede considerarse una patología clínica y sí un trastorno de ansiedad, infiere en el diario vivir de una persona por el excesivo miedo a estar en la calle, volver a la rutina y hasta reunirse socialmente. Una alteración del estado de ánimo que me da miedo no tener el control del espacio donde yo estoy. Entonces, cuando yo salgo, ahí me da miedo. Este síndrome además genera en el paciente problemas cognitivos, emocionales y físicos. Por esto, la importancia de atender esta ansiedad y buscar ayuda profesional en caso de ser necesario. No hay nada que nos anime cuando ya no queramos comer o sintamos que empezamos a comer excesivamente, o cuando en realidad salir realmente a la puerta nos genera hiperventilación, taquicardia. Tenga en cuenta que lo primero que hay que hacer para combatir este miedo es aceptarlo, darse cuenta y exponerse gradualmente. Un dispositivo que combina cámaras e inteligencia artificial promete convertirse en el acompañante preferencial de las personas con limitaciones de visión. Este dispositivo
dispositivo tecnológico fue creado especialmente como asistente para personas con discapacidad visual. Fue ideado por una empresa israelí y su presentación pública se hizo esta semana. El embajador fue el astro argentino Leo Messi. Leo Messi. Increíble lo que puede llegar a ser esta para ti. Es portátil, aprovecha la inteligencia artificial para crear una especie de ojos computarizados que funcionan mediante impulsos que le describen al usuario el objeto que tienen al frente, dándoles mayor confianza y sensación de independencia con respecto a su entorno. Identifica billetes. El dispositivo se instala en los lentes del usuario y se activa mediante comandos de voz con los cuales se hace la narración de lo que se ve. Gracias a su cámara de 13 megapíxeles, con tan solo dar un clic en su barra táctil, Orkan va a leer textos digitales e impresos, incluyendo libros, periódicos, pantallas de teléfonos inteligentes o computadores. Va a reconocer rostros en tiempo real. Para iniciar su funcionamiento no se requiere de conexión a Internet. Tiene una función de reconocimiento de objetos comunes de nuestro entorno, como mesas, sillas, con tan solo preguntar qué hay delante de mí. Indudablemente, esta herramienta incrementa y mejora la calidad de vida y la capacidad de autonomía de quienes tienen algún tipo de discapacidad visual. El dispositivo está disponible en 25 idiomas y en 50 países. Chiche Balmaceda, de 91 años, es el protagonista de la celebración más viral de Argentina. Él esperó toda su vida por el triunfo de su equipo, el Colón de Santa Fe, que anoche consiguió el primer título de su historia. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes festivo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.